Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la evaluación de parámetros cromatográficos para la separación de parabenos. Este trabajo está realizado por Paula Fernández, María Lucía Lozano y Ana María Salgado. Bueno, en cuanto a los objetivos de la práctica, pues por un lado está identificar las partes del equipo cromatográfico, también determinar las mejores condiciones experimentales para la separación de parabenos, calcular los parámetros cromatográficos de cada cromatograma realizado y evaluar los efectos de los cambios experimentales realizados en la práctica. Bueno, en cuanto a los aspectos importantes, pues la filtración de solventes y tampones es muy importante ya que previene la aparición de picos falsos, previene que se bloquee la columna y además evita el taponamiento de los capilares. En cuanto a la desgasificación, pues eliminar el oxígeno, reduce los cambios de presión y de ruido del detector y protege de la degradación oxidativa de la muestra y de la fase móvil. En cuanto a los compuestos utilizados, pues todos tienen la característica de tener una polaridad medianamente baja. Sin embargo, en cuanto a los parabenos, pues el propilparabeno se espera que esté más retenido en la fase estacionaria, especialmente por su baja polaridad gracias a la cadena linfática que tiene en su estructura. Ahora bien, en cuanto a la metodología, se prepararon tres muestras. La primera fue una mezcla entre metilparabeno y propilparabeno. La segunda solamente consistió en benzoato de metilo, debido a que en primera instancia iba a ser una mezcla entre benzoato de metilo y benzoato de bencilo. Más sin embargo, este último compuesto presenta un tiempo de retención muy prolongado, por lo que en conjunto se decidió no tomarlo en cuenta para el análisis. Y la muestra número 3 fue una mezcla entre los parabenos y benzoato de metilo. En primera instancia se tomó un balón de 25 mililitros, se purgó con agua tipo 1 y a este se le transfirieron alícuotas de una solución stock de metilparabeno y otra de propilparabeno. Esta alícuota fue de un valor de 2,5 mililitros para cada una de las soluciones stock, debido a que estas soluciones stock se encontraban en 1000 partes por millón. Así que realizando el cálculo que se ve en la parte inferior, se calculó que la cantidad de alícuota que se debía tomar era de 2,5 mililitros para llegar a una solución de 100 partes por millón. Se llevó a ultrasonido y se llevó a filtrar a través de un filtro de nylon de 0,45 micrómetros. Se llevó al vial y este se dispuso para la inyección en el equipo. Este mismo procedimiento se realizó para preparar la muestra número 2. Ahora bien, para la muestra número 3, que se encuentra en el diagrama número 2, se tomó otro balón aforado de 25 mililitros, se purgó con agua tipo 1, pero en este caso las soluciones de stock de metil y propilparabeno se encontraban a 500 partes por millón, por lo tanto se tomó una alícuota de 5 mililitros, así como una alícuota de 2,5 mililitros para la solución de benzoato de metilo, ya que esta se encontraba a 1000 partes por millón. Se realizó el mismo procedimiento anterior, se llevó al ultrasonido, se filtró y se dispuso en el equipo. Se manejaron dos longitudes de ondas diferentes, una de 233 nanómetros, debido a que según literatura es en la longitud de máxima absorción para los benzoatos, y otra de 54 nanómetros, ya que esta es la longitud de onda de máxima absorción para los parabenos. Se empleó una fase estacionaria de C18, 150 milímetros por 4,6 milímetros por 5 micrómetros, un método de operación isocrático y una temperatura constante de 40 grados Celsius. Ahora bien, en cuanto a los resultados y análisis, estos se van a dividir según las sesiones que practicamos el 12 o el 19 de septiembre. En la primera sesión solamente se realizaron cambios en cuanto al flujo. Esos cromatogramas se realizaron bajo un flujo de 1 mililitro sobre minuto. Los cromatogramas que están en la parte superior tienen una longitud de onda de 254 nanómetros y los de la parte inferior de 233 nanómetros. El pico número 1 corresponde a metilparabeno, el 2 a propilparabeno y el 3 a benzoato de metilo. En la parte de la derecha se muestra una muestra de cálculos para el cromatograma de 254 nanómetros. En cuanto a la selectividad, esta se realizó con los tiempos de retención directamente, debido a que al no tener un tiempo muerto, pues no pudimos realizar el factor de capacidad. En cuanto al número de platos, esta muestra de cálculos se realizó a partir del ancho en la base, más sin embargo, para poder realizarla se tuvo que llevar a cabo un factor de conversión que se puede ver en la parte izquierda debajo del cromatograma, en donde se cambia de centímetros a minutos cada uno de los anchos. Y ahora bien, en cuanto a la resolución, se tomó la fórmula que tiene en cuenta los otros parámetros como selectividad, factor de capacidad y número de platos, para tener un resultado mucho más preciso. En estos cromatogramas se ve una disminución en el tiempo de retención, debido a que el flujo se está aumentando a 1,5 mililitros sobre minuto. En los cromatogramas número 5 y 6 se aumentó el flujo a 1,8 mililitros sobre minutos, disminuyendo aún más los tiempos de retención, mas sin embargo esta disminución no afecta parámetros como la selectividad o la resolución. Ahora bien, se van a mostrar los resultados correspondientes a la práctica número 2, es decir, la que se realizó el 19 de septiembre por mis otros compañeros.
Estos cromatogramas corresponden a los estándares de parabenos y como se puede evidenciar, sus picos son mucho mejores en su longitud de onda de máxima absorción, que es la de 254 nanómetros, en comparación a la de 233 nanómetros. En estos cromatogramas se siguió el procedimiento anterior, pero con estándares de benzoato, cuya longitud máxima de absorción es en 233 nanómetros. En estos cromatogramas ya se evidencia un cambio en la composición de la fase móvil correspondiente a acetonitrilo-agua 70-30 correspondientemente. Debido a esto se disminuye el tiempo de retención debido a que se aumenta la fuerza de la fase móvil y con ello la afinidad de los analitos por la misma debido a su carácter apolar que ya se mostró anteriormente. En los cromatogramas 13 y 14 se mantiene la composición de la fase móvil, mas sin embargo se cambia el flujo a 1,5. Este aumento en el flujo provoca una disminución en los tiempos de retención, como se puede ver en los cromatogramas. De igual manera, aquí se mantuvo la composición de la fase móvil, mas sin embargo se aumentó el flujo a 1,8, generando un tiempo de corrida total de aproximadamente 2 minutos, lo que en comparación a cuando empleamos un flujo de 1 eran aproximadamente 4 minutos. Mas sin embargo, esta reducción no afecta los otros parámetros como selectividad y resolución. En estos últimos cromatogramas se mantuvo el flujo, mas sin embargo se cambió la proporción de la fase móvil empleando 70 de agua y 30 de acetonitrilo. En ambos cromatogramas se puede ver un ensanchamiento de los picos y una disminución en la eficiencia, por ende estas condiciones no son las adecuadas para la separación de parabenos. A continuación se muestra una compilación de todos los parámetros cromatográficos calculados para cada uno de los cromatogramas. Los cromatogramas enumerados con números impares corresponden a la longitud de onda de 254 nanómetros y los números pares corresponden a las longitudes de onda de 233 y 235 nanómetros. Los anchos fueron determinados manualmente con el factor de conversión que mencioné anteriormente. Ahora bien, en cuanto al parámetro de selectividad, este no es un parámetro determinante para decidir las mejores condiciones óptimas para la separación, puesto que sin importar las variaciones que se hicieran en la composición de la fase móvil o en el flujo, cambiaba significativamente o mostraba otra tendencia. Ahora bien, vamos a hablar sobre las condiciones óptimas de flujo. Para ello se realizaron gráficas a partir de la ecuación de Van Dimter, que es la ecuación que vemos en la parte inferior de la diapositiva, que está compuesto por un parámetro A, que es caminos múltiples, parámetro B, que es difusión longitudinal, y un parámetro C, que es tiempo equilibrio. La tendencia nos indica que a menor altura equivalente de plato teórico, es decir, a menor h, voy a tener un mayor número de plato teórico y con ello una mayor eficiencia. Teniendo esto en cuenta, las gráficas que se muestran a continuación nos dan una idea o nos muestran un rango óptimo de flujo. Entonces se hizo una comparación entre propilparabeno y benzoato de metilo, cada uno a diferente longitud de onda y pues a las diferentes fases móviles a las que se estudiaron experimentalmente, con el objetivo de evidenciar si había alguna tendencia o algún cambio cuando se variaban estas condiciones. Más sin embargo, como se puede evidenciar, pues se sigue la misma tendencia en ambos casos. Estas gráficas están compuestas por un eje X, que es el flujo, y un eje Y, que va a ser la altura equivalente a plato teórico. Y como se puede ver en las gráficas, a menor altura plato equivalente, yo voy a tener un mejor rango, un mejor flujo. En este caso, se muestra una muestra de cálculo sobre cómo se obtuvo esta altura que pues se emplea para la realización de estas gráficas. Y como se puede evidenciar, el rango más óptimo de flujo está entre 1 y 1,8. Respecto a las condiciones óptimas, iniciamos con la fase estacionaria, la C18 150 milímetros por 4,6 milímetros con un diámetro de 5 micrómetros. Por supuesto, sabemos que la columna C18 es la indicada para nuestros compuestos de interés, en nuestro caso los parabenos, con un carácter medianamente polar, y el benzoato de metilo tendiendo a ser un poco más apolar, lo que nos permitirá separarlo correctamente. En cuanto al método de operación, tenemos el método isocrático, ya que nos va a permitir mantener una fase móvil constante durante todo el procedimiento y obtenemos una separación rápida y efectiva. Además de esto, se puede considerar que tenemos una matriz relativamente sencilla, por lo que es conveniente utilizar el método de operación isocrático. En cuanto a la fase móvil, tenemos acetonitrilo agua en una proporción 70-30, lo que nos permitirá aumentar la fuerza de nuestra fase móvil y obtener una elusión lo suficientemente rápida.
Además de esto, en cuanto al flujo, tenemos un flujo óptimo de 1,8, que esto fue determinado bajo lo que se mencionó anteriormente con la ecuación de Van Dinter. Y este flujo nos permite tener buena resolución y no nos compromete ni la eficiencia ni la selectividad. Como sabemos, base de la importancia en la elección de las condiciones es una revisión bibliográfica previa. En cuanto a literatura, se menciona que la utilización de un alto porcentaje del componente B de la fase móvil, en nuestro caso pues acetonitrilo, se va a utilizar una temperatura elevada, lo cual en HPLC se considera moderadamente alto, 40 grados Celsius. En cuanto a las longitudes de onda, en literatura y en búsqueda previa se menciona que para los parabenos es útil la longitud de onda 254 nanómetros y específicamente para el benzoato de metilo es útil la longitud de onda 233 nanómetros. Bueno, ahora en cuanto a los efectos de los cambios experimentales realizados, pues principalmente están los cambios que hubo en el flujo, pues la reproducibilidad de los tiempos de retención van a depender del flujo. El aumento del flujo además permite obtener unas separaciones más rápidas, ya que el tiempo de retención con la misma proporción de fase móvil disminuyen significativamente. Como se puede observar en la gráfica, pues empezamos con un flujo de 1 mililitro por minuto. Sin embargo, a medida que se aumentó el flujo, los tiempos de retención fueron disminuyendo. Pues al haber un flujo mayor, el aumento de la anchura del pico es debida a la autodifusión del analito. Esto afecta directamente la resolución, ya que pues la resolución va a disminuir a medida que se ensanchan los picos. Sin embargo, en los cromatogramas obtenidos esto no es muy apreciable, ya que no es un cambio muy abrupto o un flujo demasiado grande. Bueno, es importante tener en cuenta que a medida que la fase móvil se mueve a través de la columna, las partículas de la muestra abandonan la fase estacionaria y van a migrar con la fase móvil. Esto está muy relacionado, como se puede observar, con la ecuación de Van Dimter. Pues por un lado, en la difusión axial, que nos habla del control del flujo en la fase móvil, se recomienda determinar un caudal ideal de fase móvil para poder obtener un valor mucho más óptimo de la altura del plato teórico. Pues esto también está muy relacionado con el parámetro C, que es de transferencia de masa, el cual nos indica también el equilibrio que hay entre las partículas y la concentración de las partículas en la fase móvil y en la fase estacionaria. Pues obtener unos flujos muy altos o un caudal muy alto va a hacer que muchas de las partículas de la muestra no puedan abandonar la fase estacionaria y por lo tanto se queden atrás, se queden retenidas. Es por eso que hay un ensanchamiento del pico, pues al no ver un equilibrio entre la concentración de las partículas que o salen por la fase móvil o se quedan retenidas, pues va a tender a causar un efecto de cola, lo que aumenta pues el ancho del pico, afectando a su vez la resolución de la cromatografía. Por otro lado, al obtener unos flujos muy bajos, pues va a haber una separación de las partículas, lo que causa una dispersión en la concentración del compuesto en la columna. Esto también va a afectar directamente pues, el ensanchamiento del pico y por ende en la resolución. Respecto a las conclusiones, inicialmente como tal para el método es muy importante desgasificar y filtrar los solventes y las muestras para evitar interferencias en las muestras y que esto afecte el correcto análisis de los cromatogramas. Respecto a las mejores condiciones, tales como las mencioné, la columna C18 con dimensiones de 15 centímetros por 4,6 milímetros, con un diámetro de 5 micrómetros en elusión isocrática, con una composición de fase móvil acetonitrilo agua 70-30, un flujo de 1,8 mililitros por minuto en una temperatura de 40 grados Celsius y las respectivas longitudes de ondas adecuadas para cada compuesto. En el caso de los parabenos, 254 nanómetros y en el caso del benzoato de metilo, 233 nanómetros. Respecto al aumento de flujo, notamos que no se evidencia mayor ensanchamiento de banda, sin embargo aporta el aumento de número de platos teóricos y a su vez aumenta la eficiencia.
lo que nos permite determinar a través de la ecuación de Van-Dinter un rango de flujo óptimo de 1 a 1,8 mililitros por minuto. Finalmente presentamos la bibliografía. Muchas gracias.